Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa, aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto poder estar con todos ustedes el día de hoy. Y por supuesto, partir agradeciendo a toda la gente que nos apoya en Patreon, en Flow, en Buy Me a Coffee, que comparte nuestros videos, nuestros podcasts y además le dan like. Este es prácticamente el primer programa del año 2022 y hemos llegado al 2022 con grandes noticias. Noticias que están cambiando el espectro de lo que conocíamos anteriormente como política simplemente. Cuando las libertades de las personas se ven amenazadas, la gente no quiere saber nada de ideología, simplemente quiere que le devuelvan sus libertades y quiere recuperarlas. La ideología que podamos tener pasa a un segundo plano y sobre todo es mucho menos relevante si es una ideología que por naturaleza va en contra de las libertades de las personas. Y eso es lo que hemos estado viendo durante mucho tiempo. Para haber llegado a este punto, tenemos que hacer un mea culpa y tenemos que tratar de entender en qué camino ha entrado nuestra sociedad. Un camino donde las mismas personas son las que están pidiendo que se eliminen las libertades de otros, por el hecho a veces de pensar distinto, por el hecho a veces de tener opiniones divergentes, por temas de religión, de fe, de creencias, de opiniones incluso por temas científicos. Creo que hay que hacerse esta pregunta. Para haber llegado a este punto, debemos pensar en qué hemos fallado. Porque hoy día tenemos una gran cantidad de personas que nos están ofreciendo, que por lo demás no han sido electas por nadie, pero nos están ofreciendo que van a cambiar el mundo y lo van a hacer un lugar mucho mejor. Pero son estas mismas personas las que promueven la intolerancia, promueven y crean el racismo, promueven que usted sea censurado por pensar distinto o incluso le pongan ciertas etiquetas por ejercer su derecho libre a pensar, a expresar una opinión o incluso a adherir a alguna fe o partido político. Todo esto, si nosotros lo pensamos racional y fríamente, va en contra de todo lo que ha cultivado la humanidad y que ha sembrado la humanidad hasta el día de hoy. Podemos decir fehacientemente que es absolutamente contrario a los valores de las sociedades occidentales, donde se garantiza de alguna manera, entre comillas, sabemos, la libertad de las personas, el derecho que puedan elegir a ejercer una opinión. Y ustedes saben mejor que yo que aquellos que enarbolan tanto estas banderas de los derechos humanos, por supuesto, deberían tener más claro que nadie lo que significa la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de prensa, la libertad religiosa. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos como estamos hoy en día? Si hay gente que está transformando este mundo, pero lo están transformando en un lugar lleno de violencia, en un lugar donde no se respetan en lo más mínimo los derechos humanos y tampoco ni hablar de las libertades de las personas. Donde todo aquel que se opone a una idea preconcebida, por supuesto, por la élite y difundida por los medios de comunicación, inmediatamente es tratado de ser una persona peligrosa, una persona que va en contra de este sistema. Un sistema, además, que hay que ser bastante claro en esto, que está siendo promovido. Un sistema que es gobernado por personas que no son electas, en lo absoluto. Y aquellos que son electos son simplemente la cara externa de una cebolla que tiene cientos de capas. Entonces, hay que preguntarse, ¿no cree usted acaso que el mundo está cada vez peor con este tipo de políticas que hemos ido adoptando, este tipo de ideología tan destructiva y tan dañina? Y aquí viene la pregunta y el kit del asunto.
el espíritu del programa del día de hoy. ¿Salvarán acaso los camioneros el mundo? Si usted no lo sabe, en Canadá se está produciendo una pacífica revolución, un levantamiento de las personas. Personas que lo único que quieren, más allá de temas ideológicos o políticos, es que les devuelvan lo que les han robado. O sea, que les devuelvan su libertad. Y se escuchan entre los bocinazos de los camiones. Se hablaba de más de 50.000 camiones apoyados por millones de personas. No estamos hablando de un grupo marginal de gente, y es por eso que comentamos esto en este programa el día de hoy. Porque es muchísima gente, es prácticamente un país completo que se ha levantado para decir no más tiranía. ¿No deberían estar acaso todos los ciudadanos conscientes del mundo vibrando en esta frecuencia y abandonar la vibración nefasta y putrefacta del totalitarismo? Un totalitarismo que además, como les contaba, hoy día está siendo exigido por las mismas personas. Son las mismas personas las que ya son incapaces de lidiar con sus propios problemas, porque el Estado los ha acostumbrado a ser unos incapaces y necesitan que el resto les venga a solucionar los problemas. Y para eso obviamente se presenta el Estado con toda pompa para decir: aquí estoy yo para ayudarte. Estos bocinazos de los camioneros en Canadá, toda esta revolución que no está siendo televisada obviamente, y de la cual en la prensa se está hablando solamente noticias falsas, tratando de demonizar a esta gente que ha sido, les repito, completamente pacífica, y que además no hay que hablar tanto ni siquiera de eso, porque están en todo su derecho, porque parece que eso también se nos olvidó, en todo su derecho de manifestarse, de hacer ver sus puntos de vista, de hacer escuchar sus opiniones. Y es justamente lo que ha dicho el primer ministro de Canadá, que ha ido en contra de todo esto, diciendo que personas, refiriéndose a la gente de esta caravana por la libertad, refiriéndose a estas personas como personas que son una minoría y que tienen una visión inaceptable. Me pregunto yo, ¿desde cuándo hay personas que tienen una visión inaceptable? Yo creo que las visiones inaceptables de las personas las podríamos determinar que son inaceptables cuando ponen en riesgo la vida de otras personas. Las visiones, por ejemplo, de justificar el asesinato o de justificar una serie de políticas que hoy en día se promueven con bombos y platillos, incluso por las multitiendas, sí son inaceptables, porque finalmente terminan haciéndole daño al resto. Y mucha gente ni siquiera se da cuenta de esto y consume esto como un atractivo producto. ¿Salvarán acaso los camioneros al mundo? Las personas determinadas por luchar por su libertad, por no permitir que le roben lo más preciado que tiene un ser humano. No hay nada más preciado en la vida que la libertad. Y eso lo saben muy bien las personas que han pasado por algún tipo de dictadura, ¿no es así? Por lo tanto, es inaceptable que hoy día se esté separando a las personas por sus visiones o por sus opiniones. Por supuesto, de aquellos que velan por los derechos humanos, ni una palabra de esto. Están obsoletos. Absolutamente obsoletos. ¿Dónde están cuando han pisoteado la libertad de expresión de millones y millones de personas alrededor del globo? No ha habido ni una sola voz de estos grandes organismos que se dicen defensores de los derechos humanos para hacer simplemente su trabajo. ¿No es acaso simplemente solo un arma política para llevar a cabo una agenda ideológica que justamente hace todo lo contrario de lo que dice defender?
la verdad es amarga y entra en los oídos y en los corazones de las personas que están dispuestas con humildad a escuchar, a ver diferentes opiniones. Pero ciertamente no es el caso del primer ministro de Canadá, el señor Justin Trudeau, que dice que estas personas que solamente están pidiendo que su país no se convierta en una tiranía, en una dictadura, y que son llamados con nombres, porque les ponen nombres, la prensa les pone nombre, y son llamados de un grupo marginal que no tiene derecho a tener una visión diferente y que sus visiones son inaceptables. Ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy día y que en este canal, y yo particularmente, rechazo con toda la fuerza de mi alma. No estoy dispuesto a dejar que entre el totalitarismo ni por un segundo a regir nuestras vidas, porque el ser humano es corrompible, el poder corrompe, y eso lo hemos visto incansablemente a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos aquí hoy día en el podcast de Contracultura. Gracias a toda la audiencia que nos ve, que nos sigue, que comparte estos programas y que sigue haciendo posible que este medio siga existiendo. No olviden apoyarnos, sigan los enlaces abajo y compartan los programas. A veces compartir no cuesta nada, es llevar ese mensaje a otras personas que a lo mejor hoy día se levantaron dispuestas a escuchar algo diferente, a escuchar la voz del sentido común, a hacer eco de su propio espíritu. Es mucho más lo que nos une, y eso lo ha demostrado esta gran caravana que ahora se está replicando además por diferentes partes del mundo. Y por supuesto, como les decía, la revolución no está siendo televisada porque no les conviene que muestren cómo lo están haciendo, qué técnicas se están ocupando y cómo esto se está diseminando. Las técnicas en realidad, digamos que son completamente espontáneas, simplemente porque la gente está dispuesta a apoyar a las personas que se levantan a luchar por su propia libertad. Lo mismo pasa aquí en este canal y ha pasado siempre. Las personas tienen una voluntad única para apoyar este tipo de iniciativas que les surge simplemente del corazón. Hemos visto a los niños cómo han apoyado a los camioneros y les dan las gracias en videos que se están haciendo virales por todas partes y que ya destruyen absolutamente cualquier intento del maligno en esta gran batalla entre el bien y el mal, donde los tratan de demonizar. Pero son los niños los que les dan las gracias por darles un futuro, por luchar por su futuro. Muchos han llegado hasta las lágrimas y se han emocionado con estos mensajes de los menores de edad que les están agradeciendo. Porque además de esto, hay algo que no hemos pensado, o pocas personas piensan. Hemos creado un futuro sin esperanza para nuestros niños. ¿Ustedes creen que algún niño tiene interés en proyectarse en algo hoy día a futuro? Con una masa, con una muchedumbre de gente totalitaria sedienta de sangre, incluso de una cacería de brujas que se ve a nivel de la sociedad y que podría ser simplemente frenada ejerciendo la ley. Las leyes están. Las leyes están, pero no se están cumpliendo. Los poderes están siendo subvertidos. Por lo tanto, llegamos al punto en que estamos el día de hoy. Como les digo, este movimiento se está replicando en diferentes partes del mundo. Hay mensajes de apoyo a los camioneros canadienses de este Freedom Convoy, el convoy de la libertad, que llegan de todo el mundo. El doctor Ryan Cole, el doctor Robert Malone, también entre otros países que se están sumando a esto, como por ejemplo Francia.
Estados Unidos también. Latvia. Están circulando, y estoy revisando aquí los mensajes que hay, pero están circulando muchísima información de cómo esto se está replicando por diferentes partes del mundo. En Francia, ya hay comunicados oficiales hablando del convoy de Francia con mapas detallados de, por ejemplo, están hablando de también el convoy de la libertad, que tiene un grupo en Facebook para que los que lo quieran seguir. Ya están hablando de Bruselas, el 14 de febrero del año 2022. Todos juntos. Le convoy de la liberté, ¿cierto? Todos juntos. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto que estamos viendo? Que es la noticia del momento, la noticia de la semana, si se quiere. Una noticia que está marcando un antes y un después. Porque el espíritu de este programa, como les decía, es entender que tenemos mucho más en común de aquello que nos separa. Y en eso me quiero detener un segundo. Porque cuando tenemos todo nuestro entorno amenazado, ya no importa. No importa qué ideología política tengas tú, qué ideología política tengo yo, cuáles sean mis opiniones referente a un tema específico. Si es que tenemos algo en común, que es el respeto a la vida. Y el respeto a la vida y el entendimiento de la vida en el planeta Tierra parte por valorar la libertad y entender que hemos tenido un regalo, que vivir aquí es un regalo, que esta experiencia en la Tierra es un regalo. Y por mucho que nos alejemos de nuestra condición humana, de lo más íntimo de nuestro espíritu, no vamos a poder escapar a esa realidad. A lo mejor no la podemos experimentar porque estamos tan ocupados con otras cosas, tenemos la visión tan nublada con pequeñeces y con cosas mundanas que nos impiden ver esto. Pero lo que estamos aprendiendo hoy día y lo que nos está enseñando este gran convoy por la libertad que ya se está empezando a replicar en diferentes partes del mundo es ese mensaje. El mensaje de que todos somos iguales en nuestra esencia y queremos finalmente lo mismo. Y son cosas externas las que nos separan, muchas veces. Son ideologías que se ponen ahí, entre medio, para poder dividir y gobernar a la gente. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta de esto y saca esos típicos discursos ya absolutamente pasados de moda, y esto lo demuestra. Este convoy por la libertad demuestra que estamos frente a un nuevo entendimiento. A un nuevo entendimiento y a una nueva etapa en la humanidad. Una etapa que nos muestra que si no nos unimos todos, vamos a desaparecer como especie. Y esto ya no tiene que ver con ciertos puntos de agendas puntuales como la Agenda 2030. Significa que hoy en día todo está conspirando, exceptuando, por supuesto, el poder divino que nos quiere vivos y nos quiere prosperar. Pero hay poderes sumamente siniestros que están con una clara agenda de hacer al ser humano obsoleto y reemplazarlo por la máquina. De eso se trata esta cuarta revolución industrial que habla el señor Klaus Schwab. El presidente, por supuesto, del Foro Económico Mundial, que se refiere a sí mismo y hace gárgaras, vanagloriándose del hecho de que
interviene a los países y que pone creyentes de su fe, esta fe del gran reinicio, de reemplazar al hombre por la máquina, de llevar esta agenda de el transhumanismo a cada una de las personas de este planeta. Un control social brutal nunca antes visto, ni soñado por los peores tiranos del mundo. Porque esta vez tienen el acceso a la tecnología para poder hacerlo. Y si no creen esto, la mayoría de las cosas que están pasando y están generando desestabilización en el mundo, incluida, por ejemplo, las olas migratorias y la delincuencia, van a tener como objetivo final, creo yo, permitir la incorporación de millones y millones de cámaras de seguridad, y están usando justamente la delincuencia para poder incorporar estas tecnologías de control social con la excusa, ¿cierto?, de que usted va a tener una vida más tranquila y que la delincuencia va a ser controlada. Lo que van a controlar en realidad es a usted, porque si la delincuencia la quisieran controlar, ¿no cree usted que ya lo hubiesen hecho? Las leyes están. Las cárceles están. Los jueces están. Parece que están pintados, pero están. Y aún así, con toda esta cuarta revolución industrial quieren reformar, obviamente, absolutamente todo. ¿Para qué? Para darle cabida a este nuevo mundo donde usted no va a tener ninguna libertad. Y además desde ahora ya están educando a sus hijos, probablemente sin que usted lo sepa, pasándole una serie de materias en las escuelas, en los colegios y en las universidades que solamente tienen que ver con una cosa, con preparar a la humanidad para el futuro que esta élite no electa está tratando hacia donde están tratando de conducirlos. Hemos visto ya los frutos que ha dado en estas generaciones todo el esfuerzo, el dinero que se ha invertido en los programas de educación que no hacen otra cosa que subvertir a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes también, que hoy día deberían ser los primeros en estar con ese mensaje de la libertad. Sin embargo, muchos de ellos, como han pasado por este proceso y no se dan cuenta, están haciendo todo lo contrario. Están pidiendo esclavitud. Están enarbolando las banderas de sus amos, que simplemente esta vez atacan al neoliberalismo que ellos mismos crearon, porque para esta etapa del mundo ya no les sirve. No son más que pancartas. Y que por supuesto los incautos toman estas banderas, pero habría que hacerse la pregunta, y los jóvenes, muchos jóvenes deberían hacerse esta pregunta: ¿de dónde vienen mis ideas? ¿Quién promueve esto? ¿Son espontáneas? ¿Son naturales? ¿Son producto de que me levanté y pensé en esto simplemente? ¿No es acaso sospechoso para cualquier persona medianamente inteligente y despierta que si todo el mundo habla de lo mismo, por algo será? Que además si a esto le dedican un tiempo infinito, por supuesto, de propaganda en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las empresas, en las industrias, en realidad, ¿de qué revolución estoy haciendo? ¿O para quién estoy haciendo la revolución? Preguntas incómodas, por supuesto, que dentro de una mente que ha sido manipulada, por supuesto, muchas de estas preguntas simplemente no caben. Es más el miedo, el temor a ser engañado, que a aceptar la realidad tal como es. Pero los hechos, la orgánica de los sucesos que estamos viviendo en el mundo el día de hoy, lo prueban.
están ahí. Y este mensaje que están dando fuerte y claro los camioneros del mundo hoy en día, a quienes apoyamos aquí desde el canal y les mandamos un gran saludo, están llevando este mensaje de que tenemos mucho más en común de lo que tenemos, de lo que nos diferencia. Si nos concentramos solamente en eso, yo no tengo ninguna duda de que podemos cambiar el mundo. Y la gente que creemos en esto, estamos cambiando el mundo. Estamos convirtiendo el mundo en un lugar mejor, eligiendo el abrazo en vez del insulto, eligiendo la compasión, eligiendo el amor antes de la guerra. Eligiendo el respeto a las visiones que tienen las demás personas y que no ponen en riesgo, por supuesto, nuestra vida, ni que atentan contra nuestra salud. Entre toda la maraña y la vorágine de este mundo moderno, hemos olvidado las premisas más básicas de lo que significa la vida en la Tierra, las cosas que nos unen, que nos hacen más grandes. Las cosas que nos permiten la convivencia. ¿De qué sirve vivir en sociedad si no podemos convivir? Convivir. Existir juntos. Eso no es una sociedad. Eso es antisocial. Y por cierto, termina en un genocidio. ¿De qué nos sirve nuestro cerebro humano si no tenemos la capacidad de ser racionales y reconocer que 2 más 2 es 4? ¿De qué nos sirven nuestros ojos si no tenemos la capacidad de reconocer aquello que es real de lo que es una ilusión? ¿De qué nos sirve la literatura, la lectura? ¿De qué nos sirve el lenguaje si no podemos comprender? ¿Se dan cuenta que el problema que nosotros tenemos, a pesar de que parece una cosa inmanejable, es mucho más simple, la solución es mucho más simple de lo que nosotros pensamos? Es simplemente entender, tener la capacidad, la humildad de decir hemos extraviado el camino. Simplemente recoger todas aquellas cosas que han sido positivas dentro de la evolución humana hasta este punto de la historia, incluida la tecnología y cuantas cosas más que son tremendamente beneficiosas cuando se usan de manera correcta y no para establecer una tiranía, por supuesto. Entender que todas las cosas tienen ciertos límites. Reconocer que con este desarrollo, con este sistema desenfrenado de consumo y de individualismo, hemos olvidado las cosas más importantes. Casi lo estoy leyendo en un libro de historia del futuro. Llegó un momento en que el ser humano se encegueció con esta vorágine de consumo, de individualismo, que olvidó las cosas más esenciales y comenzó una carrera de autodestrucción. Los líderes que nos representan hoy en día, que nos representan, vamos a decir entre comillas, porque no puede haber
una manera más errada de describir esto, simplemente son parte de lo mismo. Es gente que también ha errado y se ha perdido en el camino. Es gente egoísta, muchos de ellos son sociópatas. Solamente les interesa el poder por ejercer el poder sobre las demás personas porque son tan poca cosa que necesitan, por supuesto, poner en la bota a alguien encima para sentirse algo en el mundo. Y con eso poder alimentar un poco su ego y sus ganas de trascender, porque de eso se trata, ¿no? Han hecho tanto el mal que tienen miedo simplemente de enfrentarse a la naturaleza humana que termina con la muerte, a pesar de que la gente trasciende eso y sabemos que el alma es inmortal, pero tienen miedo de enfrentar las consecuencias de sus actos, por lo tanto, tratan de ser inmortales y salen con todo este tipo de tecnologías ahora que ya llevan mucho tiempo, donde están tratando de buscar la inmortalidad, simplemente para escapar a un proceso natural. Pero sus miradas, sus caras, sus acciones los delatan. Y de la verdad y de la justicia jamás van a poder escapar. Estamos aquí hoy día en el podcast de Contracultura. En este último segmento ya del programa del día de hoy, doy la bienvenida a todas las personas una vez más que se han conectado hoy día y que nos ayudan a compartir esta importante información. Un cable a tierra con algunas de las cosas que hemos perdido. Hace falta agregarle un poco de visión ancestral a nuestra vida cotidiana, a esta modernidad, a esta vorágine que estamos experimentando hoy día. Y que, como les decía, nos ha sumergido en estas crisis por alejarnos de nuestro conocimiento ancestral, de la sabiduría ancestral, de lo que significa vivir la experiencia en la tierra y todo lo que comentamos anteriormente. Siempre hay alguien tratando de sacar provecho de nuestros descuidos, del hecho de estar despistados. Hoy día líderes como Justin Trudeau nos recuerdan que ya no tenemos una democracia y que aquellos que decían que todo eso era una ilusión y se molestaban cuando se hablaba de democracia porque sabían en el fondo el engaño que había, nos demuestra que tenían razón. Que aquella gente que vio mucho más allá de esto, con una visión mucho más profunda y mucho más documentada, informada de lo que realmente pasa en el mundo y quién gobierna y cómo gobiernan y cuáles son esas fuerzas que están detrás de lo que estamos experimentando hoy día, tenían razón en decir que la democracia era una simple ilusión. Estos líderes como Justin Trudeau hoy día nos recuerdan lo cobardes que son estas élites. Porque ahora, mientras llegaba la gran caravana a la ciudad de Ottawa, está completamente escondido. Dijo que probablemente a lo mejor tenía COVID porque tampoco fue claro en eso. Que probablemente había tenido alguna clase de contacto estrecho. Y ahora se encuentra en seguramente algún tipo de cabaña en algún lugar de Canadá. Se rumorea que podría ser su casa incluso de veraneo, pero eso solo son rumores. Así que estos cobardes como Justin Trudeau, mientras tengan a la policía de su lado, al ejército, son capaces de hacer lo que quieran con la gente y obligarla a las cosas más infames, como hemos visto las persecuciones a los pastores y todo lo que ha atravesado en estos 2 años casi interminables. La dictadura de este parlanchín, Trudeau, que ahora se ha arrancado y está escondido
como todos los cobardes, mientras la gente está en la calle dando la cara, enfrentado a una fuerza impresionante. Ayer la policía, en un punto entre la frontera, creo que fue, no recuerdo bien si fue entre Montana y Canadá, tuvo que retroceder la policía, que llegó amenazando, la policía canadiense por supuesto, llegó amenazando a los camioneros de que los iban a multar y cosas por el estilo. Ya sabemos las técnicas que utilizan, y finalmente terminaron retrocediendo. ¿Cómo un tirano puede imponer sus normas cuando ya no tiene a la policía del lado? El ejército le dice: ¿sabes qué? Yo no me voy a prestar para esto. ¿Veremos eso acaso en Canadá? ¿Veremos eso en algún otro país de Europa? Hemos visto algunos ejemplos. Policías incluso que estaban apoyando abiertamente el convoy. Policías también que se han levantado en diferentes partes del mundo. Me consta también de que muchos buenos policías también en Chile están haciendo la vista gorda con todas estas restricciones, que lo último que tienen en cuenta es tu salud. Porque los efectos colaterales que hemos visto de todo esto no tienen nombre y superan con creces. Y eso ya está demostrado por cifras, y usted lo puede ver en las calles hoy día y darse cuenta que todo esto simplemente se ha tratado de control y de tratar de imponer por la fuerza un nuevo sistema totalitario que además sea aceptado por la muchedumbre, por el miedo, ¿cierto? Por la domesticación, el proceso de domesticación que han sufrido durante todo este tiempo, y vayan aceptando todo esto progresivamente. ¿Salvarán acaso los camioneros al mundo? ¿Se levantarán más hombres que no tengan miedo a la censura? Que levanten las banderas del sentido común, de la racionalidad, que le hagan honor a lo que significa ser un habitante en este cuadrante de la galaxia, en este planeta que se llama planeta Tierra, del cual deberíamos estar orgullosos y además ser embajadores y ser un ejemplo. Y no ser la basura de civilización en la que nos están convirtiendo y que estamos siendo cómplices también de permitir con nuestro silencio y con nuestra complacencia. De usted depende. Este movimiento nos ha demostrado del que están aterrados, porque si podemos hablar de que ahora están aterrados, sí señor, están aterrados. Porque basta que no les obedezcan aquellos, las fuerzas de orden y seguridad, y esto se salió de control. Se salió de control. Y se puede replicar fácilmente por todas partes del mundo, y es exactamente lo mismo que está pasando ahora en los países que por lo menos están despiertos. Los otros que no reaccionan, bueno, van a terminar copiando esto como moda, simplemente. Por eso ni siquiera hay que tomarse mucho el tiempo ni siquiera de mencionarlos, porque hay países que están completamente dormidos. Pero el día que vean lo que esto significa, todos van a querer participar en esto. Porque esos países también se dejan guiar por moda simplemente, no por amor a la libertad. No por amor a la libertad, no porque tengan un compromiso profundo y un entendimiento de lo que significa la libertad, sino simplemente por una moda. Van a llegar por moda y todos van a querer subirse a este carro después. ¿Pasará eso? ¿Quién sabe? Ustedes saben que hay que tener cuidado con el entusiasmo, pero no podemos negar las claras señales que nos da hoy día esta revolución, este levantamiento, esta gran caravana que se está replicando por diferentes partes del mundo, esta caravana de la libertad. Espero que estén todos muy bien en cada una de sus casas, que puedan tomar decisiones
sensatas, sabias en estos difíciles momentos que estamos viviendo. Y les digo que haciendo este trabajo me he dado cuenta que uno está expuesto a una gran cantidad de información. Esa información no siempre hace bien. Una cosa es estar despierto y tratar al menos de estar despierto, porque nadie está despierto, pero al menos tratar de acercarse a estar lo más despierto posible dentro de nuestra limitada condición, pero poder a la vez también tomar decisiones sabias y sensatas con toda esta vorágine de información es bastante difícil cuando uno está intoxicado con esto. Me recomiendo y les recomiendo a ustedes mismos, porque es algo que yo he estado haciendo, tratar de a veces salir un poco de esta vorágine y tratar de calmarnos nosotros también. Tratar de recobrar y retomar la esperanza. Ya hemos sufrido bastante con todo esto y yo creo que es poco lo que a veces, ¿cuánto más puede tolerar la gente? Es la gran pregunta. Y cuando uno trata de sosegar su propio espíritu y calmarse un poco dentro de toda esta vorágine, también subimos un poco la vibración, salimos de esta vibración de miedo, de inseguridad, de que no hay futuro, etc. Y eso nos va a permitir tomar decisiones personales también, que van a ser mucho más acordes y van a ser mejores para nosotros y nuestra familia en tiempos tan difíciles, porque justamente todo esto, que es otro de los daños colaterales, ha hecho que la gente no se pueda planificar bien en las decisiones que quiere tomar a futuro, ya sea la adquisición de una propiedad, de un terreno, de una relocación estratégica, un cambio de país, un cambio de lugar, etcétera, lo que sea. Una inversión, la compra de un automóvil, quizás qué. Cualquier cosa hoy día está sujeta a una inestabilidad tremenda. Y eso también es por diseño. Lo vimos en un programa que está ahí todavía en el canal y siempre se los recomiendo, que se llama El Nuevo Orden de los Bárbaros 1 y 2. Escuchen ese programa y van a entender muchas cosas de las que están pasando hoy en día. Así que les deseo lo mejor. Recuerden siempre, sean amables con el resto de las personas. Ofrézcanles una sonrisa. Si no la tiene la otra persona, enséñenselas ustedes. Tenemos mucho más que ganar que perder, entendiendo que todos tenemos mucho más en común de lo que tenemos de diferentes. No olvides compartir esta información aquí en el podcast de Contracultura. Si te gustó este programa, por supuesto, no dudes, apóyanos. Todo grano de arena contribuye a mejorar esta condición que tenemos hoy día y que nos permite seguir haciendo este tipo de programas. Así que abajo, como siempre, vas a poder encontrar todos los enlaces para apoyarnos en Flow, en Buy Me a Coffee, que es una manera como dejar una propina, un tip si te gustó el video. La gente también nos apoya mucha gente a través de Patreon, que es otra manera que tenemos para poder seguir haciendo este contenido. Y lo mejor de todo, amigos míos, es que esto nos permite ser absolutamente independientes y no deberle favores a nadie. Y eso es gracias a ustedes. Son ustedes los que están creando su media independiente. La gente que trata de ser lo más imparcial posible dentro de lo difícil que es. Porque con el mal no se puede ser imparcial, eso estamos claros. Pero son ustedes los que están creando este nuevo mundo, este mundo alternativo, esta contracultura que desafía esta cultura del mal, esta cultura de la destrucción. Que Dios los bendiga y que sea hasta un próximo programa. Hasta la próxima.